Hola, hola, otra vez por aquí. Ya, ahora vamos a pasar a trabajar en lenguaje. Para la clase de lenguaje de esta semana, primero que todo quiero decirles que va a ir un instrumento formativo, el cual deben enviarme con carácter obligatorio al correo a.venegas@coenco.cl, ya, al correo de la tía Ariday. Tienen plazo de aquí hasta el viernes para enviármelo. Eh, en ese instrumento formativo vamos a trabajar un poco lo que es la comprensión lectora, ya que en las actividades anteriores que ustedes realizaron en ese cuadernillo, trabajaron mucho la comprensión lectora, la lectura de un cuento, de un poema, y luego tuvieron que desarrollar algunas preguntas, y en base a eso también me voy a tomar para explicarles algo muy importante que tiene que ver con los tipos de preguntas, ¿ya? Existen dos tipos de preguntas que son las que vamos a trabajar, que tienen que ver con las preguntas explícitas y las preguntas implícitas, ¿ya? Aquí yo las anoté en mi super pizarra, explícitas, implícitas, ¿ya? Entonces, para esto necesito también que me escuche y que los papitos también estén atentos para que así puedan apoyarlos en la casa. Entonces, ¿qué es explícito y qué es implícito? Ahora vamos a saber. Cuando hablamos de una pregunta explícita, chiquillos, es cuando ustedes les preguntan algo que está clarito en el texto, clarito en el cuento. Si yo les digo, les leo un cuento y dice, por ejemplo, el de la cuncuna Filomena, ¿ya? La cuncuna Filomena quería ir al sol, ¿cierto? A preguntarle si se sentía solo. Entonces, una pregunta explícita sería, ¿a qué quería ir la cuncuna Filomena al sol? En el texto sale clarito que la cuncuna quería ir al sol para preguntarle si se sentía solo, ¿ya? Eso es una pregunta explícita porque está clara en el texto. El texto me entrega la información, ¿ya? No es algo como que puede ser, que parece, que esto o que yo creo, no. Es lo que está en el texto. Entonces, cuando ustedes de repente le preguntan, según el texto, responden las siguientes preguntas, ¿ya? Ahí le están pidiendo que ustedes se enfoquen solamente en lo que leyeron, en lo que ahí aparece, ¿ya? Cuando ocurre eso, nos encontramos frente a una pregunta explícita. Ahora, las preguntas implícitas son todo lo contrario, ¿ya? Las preguntas implícitas tienen que ver con algo que no está en el texto, pero que cuando yo lo leo, puedo extraer una información. Por ejemplo, las preguntas de opinión, cuando les preguntan a ustedes, ¿qué le parece la actitud del niño en el cuento? Esa es una pregunta que a lo mejor, no sé, la José puede contestar de una forma y el Benja puede contestar de otra forma, ¿ya? Porque no es una sola respuesta, ¿ya? Es lo que yo puedo extraer del texto, pero sí hay algunas pistas, ¿ya? Entonces, no es que la respuesta vaya a ser así como súper fuera del contexto de la historia, no, porque el texto entrega pistas, ¿ya? Que me llevan y me conducen hacia la respuesta correcta, ¿ya? Cuando ustedes les preguntan, por ejemplo, sigamos con el tema de la cuncuna Filomena. A ver, ¿qué pregunta se le puede ocurrir a la tía Ariday que sea implícita? Creo que en el cuento no decía que, que la Rigoberta tenía claro que se iba a convertir en mariposa y por eso juntaba los zapatos, ¿cierto? A ella le encantaban los zapatos y los coleccionaba y todo, aunque ella no se los pudiera poner, ¿cierto? Pero ahí en el cuento no dice eso, ¿cierto? Pero ustedes sí pueden entenderlo porque leyeron toda la historia. Entonces nosotros al final de leer todo podemos entender que, claro, ella no sabía que se iba a convertir en mariposa, pero le gustaban igual los zapatos, ¿cierto? Y después utilizó los zapatos cuando ya era una mariposa, ¿ya? Entonces son cosas que yo puedo extraer por las pistas que me entrega el texto, ¿ya? Entonces, en base a eso, teniendo claro los tipos de preguntas, es para ustedes mucho más fácil, chiquillos, entender lo que les están preguntando, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan que responder preguntas en base a un cuento, a un poema o a una noticia,
y sale clarito que usted tiene que responder en base al texto, entonces nos estamos enfrentando a una pregunta de carácter explícito, ¿ya? Porque está ahí la información. Cuando no dice eso, no es explícito y nos encontramos frente a preguntas implícitas, ¿ya? Entonces, para la clase de lenguaje lo que tienen que hacer ustedes, chiquillos, es contestar el instrumento formativo y también van a ir unas guías, la guía 1 y la guía 2, que son también para reforzar el tema de la comprensión lectora y reforzar también el contestar correctamente las preguntas, ¿ya? En las guías son textos bien cortitos y varias preguntas que me gustaría que las analizaran también con los papás de esta forma y los papás también le preguntaran a ver qué tipo de pregunta es la que aparece en la guía. Entonces vamos a contestar la pregunta 1 y las respuestas o las alternativas son, ¿ya? Y ustedes le van a preguntar a los chiquillos en la casa, ¿esta pregunta es explícita o es implícita? Es importante porque les va a servir a los chiquillos para el futuro identificar correctamente las preguntas, ¿ya? Así que eso tenemos para el lenguaje, así que ánimo nomás a desarrollar sus actividades, a leer harto, ojalá los chiquillos puedan intentar leer, hacer una primera lectura ellos solitos, independiente de que vayan haciendo pausas, que le cueste pronunciar algunas palabras, ahí ustedes como papás los pueden reforzar, ¿ya? Pero lo importante es que ellos se enfrenten solitos al texto y después ustedes se los pueden leer o lo pueden leer juntos y responder las preguntas, ¿ya? Así que espero que la clase de hoy les haya servido para entender un poco más y para que así ustedes se encuentren más capacitados de enfrentarse a cualquier tipo de texto, ¿ya? Besitos, todo el amor del mundo para ustedes en sus casas. ¡Ánimo!